Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al canal Incacani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde Madrid, España. Hoy les traigo el vídeo Primeros pobladores de América, culturas precolombinas en 15 minutos. Es lo que más he encontrado, un resumen para que ustedes se enteren, más o menos según la ciencia y según lo que han hecho los estudios, los astrólogos, los arqueólogos y tantas otras cosas más que hacen para saber exactamente el origen, según la ciencia, del ser humano. ¿Por qué les traigo esto? Porque anteriormente había comentado en uno de los videos que el pueblo mapuche se parecía mucho a los asiáticos. En sí, casi todos los países de Sudamérica tenemos algo de asiáticos, pero para entender eso hay que primero analizar de dónde y cómo aparecieron las culturas en diferentes partes del mundo. Y gracias a Leandro Pro, pues estoy trayendo este vídeo. Es el suscriptor que me había sugerido que veamos que el pueblo mapuche sí tiene ADN de países, o sea, de ADN asiático. Pero primero veremos esto y luego les voy a traer lo que Leandro Pro me pidió, porque hay que ir pasito a paso para entender. Entonces es por eso que les traigo este vídeo. Veremos de qué se trata y como siempre vamos a prestar mucha atención y lo que yo vea que quiero comentar les comentaré y si no seguiremos así viendo el vídeo. Ustedes también pueden comentar todo lo que sientan o sus preguntas o no sé, viendo el vídeo, ¿no? Y así vamos a interactuar. Bueno, empecemos. La prehistoria americana comienza en el momento en el cual los primeros pueblos procedentes de las estepas siberianas cruzaron hacia Alaska hace 30.000 a 40.000 años aproximadamente. Se extiende hasta el desarrollo de las civilizaciones americanas en el siglo III. Todo ese tiempo se corresponde en la prehistoria universal con los periodos Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. La historia de América se divide en 5 periodos. El periodo paleoamericano, en el que se sientan las bases de la diversidad étnica y lingüística de América precolombina. El periodo arcaico comienza con el fin de las glaciaciones hasta el inicio de la sedentarización. El periodo formativo, en el que alrededor de la agricultura se forman sociedades complejas. El periodo clásico, que fue la era de esplendor de las civilizaciones más destacadas del continente. Bueno, nosotros no creo, porque dice aquí antes de Cristo y todo, nosotros estaríamos casi nuestra historia empezaría aquí, ¿no? Que todo esto es antes de Cristo. Y nosotros estaríamos aquí, después de Cristo. Presten mucha atención ahora y vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y el periodo posclásico, tiempo en el que se consolidan los grandes imperios americanos. Los detalles de los eventos más importantes de la prehistoria americana te los vamos a contar en menos de 15 minutos. Viajemos atrás unos 30.000 años. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 30.000 o 40.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering, un paso marítimo entre Siberia y Alaska. Los primeros seres humanos en llegar al continente americano provinieron de Asia. La glaciación Wisconsin, entre los años 80.000 y 7.000 a.C., cubrió de hielo el extremo de Asia y buena parte de Norteamérica, sacando a la luz un puente de tierra, llamado Beringia, entre ambos continentes. Es así, que desde alrededor del año 40.000 a.C., pudo comenzar la entrada de migrantes desde Asia, en sucesivas oleadas. El avance fue lento y gradual. Es por eso que yo decía que ustedes a la hora de escuchar música, a la hora de ver algunos documentales de algunas culturas, se fijen en los instrumentos, en la ropa, en algunas cosas que son similares, y en algunas comidas y todo eso son similares. Es por eso que yo decía que las culturas hemos tenido un origen, pero que luego, pasado con el tiempo, como han visto que nos hemos ramificado, pues dependiendo a la zona, hemos ido cambiando, nos hemos ido habituando al lugar y según a lo que había en el lugar hemos empezado a comer y a plantar, a sembrar y a muchas cosas. Es por eso que los rasgos también cambian
dependiendo a la zona, al calor, al frío y a todo eso. Y a eso ya veremos a ver qué es lo que nos dicen, ¿no? A ver, vamos a seguir. En el actual territorio de México hubo seres humanos hace unos 35.000 años y en el extremo sur, en la Patagonia, hace 12.700 años. Estos primeros pobladores se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo. Cuando algunas de las áreas de caza se agotaban, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera y a lo largo de miles de años se realizó el poblamiento americano, descendiendo y poblando todo el continente hasta Tierra del Fuego. Eran nómadas y vivían en chozas. Son numerosos los asentamientos descubiertos por la investigación actual. Se desplazaban a medida que agotaban los recursos para su subsistencia. Aproximadamente en el año 8000 antes de nuestra era, se inicia el Holoceno, proceso en el que terminan las glaciaciones y el planeta entero sufre un calentamiento global. Es el inicio del periodo arcaico de la prehistoria de América. Es posible que este fenómeno planetario incidiera para que los pueblos prehistóricos, en su totalidad nómadas, descubrieran la agricultura e iniciaran un proceso de sedentarización. La aparición de climas más benignos, el abrigo de las rocas, la protección contra animales y la cercanía de cauces de agua terminaron por establecer preferencias habitacionales y permitieron a los grupos concentrarse en un área específica más o menos reducida. Desarrollaron entonces la agricultura y la domesticación de animales, lo cual generó las primeras poblaciones sedentarias. A partir de esta relativa estabilidad, el hombre comienza a comprobar ciertas recurrencias climáticas que le permiten establecer ciclos. Estos ciclos derivaron en los primeros avances sobre el control de los recursos naturales y el aprovechamiento integral de sus frutos. Yo creo que desde ahí ya empezó a crearse el intercambio, ¿no? El modo de cambiar el trueque, como se conoce hoy en día, de cambiar entre pueblos distintos alimentos. Y quién sabe que también las lenguas empezó desde ahí, no lo sé, es mi idea, ¿no? No sé ustedes qué piensan, porque yo supongo como se han asentado en distintos lugares, pues siempre hay alguien, ¿no? Que lidera y puede decir para diferenciarnos de esta cultura o de esta zona o lo que sea, vamos a vestirnos así y estito así, no sé, es mi idea, pero no sé ustedes qué piensan, vamos a seguir. Existen indicios en el área central andina, en la Cueva del Guitarrero en Perú, de cultivos de frijoles que podrían tener una antigüedad de 9000 años. El maíz en Ecuador, la calabaza y el aguacate en México se cultivan ya hace 4000 años. La quingua y la papa en Bolivia constituyen los primeros indicios de una actividad agraria y confirman el lento paso de una economía de café y recolección hacia una sustentada en asentamientos permanentes que se habría producido entre 3000 y 6000 años atrás. Los primeros asentamientos comienzan a producirse y hacia el sexto milenio las novedosas condiciones de la subsistencia en lugares más o menos estables permitieron la aparición de una nueva abundancia, el tiempo. Con esto aparecen las primeras pinturas rupestres. En esa época comenzaban a nacer las primeras ciudades, que en América se presentaron casi a la par con la fundación de las más antiguas ciudades del mundo, en Medio Oriente y en China especialmente. El inicio del apogeo de la civilización olmeca cierra este periodo arcaico hacia el 1500 antes de nuestra era. Y yo, por ejemplo, cuando voy hacia museos o algo, me fijo en los ojos. Normalmente son rasgados, mejor dicho, eh, casi en la mayoría de las culturas. Entonces, voy sacando yo conclusiones y también me voy fijando en la forma de tallado, en la forma de ornamentas, o sea, de adornos y muchas otras cosas más. Y voy asimilando, voy sacando mis propias conclusiones de que todos en algún momento somos descendientes del lado de Asia, de África, de por ahí, ¿no? No lo sé ustedes qué dirán, pero yo así saqué esa conclusión sin ver documentales. Ya luego me he ido viendo documentales y ahí he seguido más, abriendo un poquito más mi mente y queriendo tener más conocimiento y es bueno ver todo tipo de documentales, no solamente este tipo, sino hay cantidad de documentales, otros que están más a detalle
y otras que lo simplifican así para que la gente, pues es que se aburre la gente ver una documental, o sea, un documental muy grande. Yo al menos no me aburro, pero gente quizás sí. Pero yo les he traído esto porque con mis opiniones y con todo más se va a hacer largo, ¿no? Pero ustedes pueden buscar para no quedarse también con solamente con este vídeo, sino busquen más información, así para que ustedes pues, eh, saquen su propia conclusión también. Bueno, vamos a seguir. Desde nuestra era, comienza el periodo formativo o preclásico de América, que se extiende hasta el año 292 de nuestra era. Corresponde al tercer periodo en el que se divide la prehistoria de América. Durante el periodo arcaico, cerca de 200 especies de animales, entre ellos el mamut o el mastodonte, desaparecen de América para siempre por la escasez de alimentos, por lo que las poblaciones comenzaron a basar su dieta en la recolección de frutos. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ellos se dio la formación de sociedades más complejas, inicialmente en Mesoamérica y los Andes centrales. Controladas las plantas en el periodo anterior, durante el formativo las poblaciones mejoran las especies cultivadas y el superior rendimiento conlleva mayores necesidades de almacenamiento y conservación. Inmediatamente después de esta fase aparecen las primeras formas de escritura y las grandes casas clásicas como la de los antiguos mayas o los moche. En las zonas de mayor densidad de población, aparecen las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobierno más complejas que la de la aldea mononuclear. Surgen sociedades estratificadas en las que hay diferencias de riqueza, jerarquía y poder entre los. Lo que quiero que se den cuenta que nuestro origen está al otro lado, ¿no? Del charco, como se dice. De todos los sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos y todo en sí, de toda América, como se puede decir, nuestro origen está por parte de Asia y un poquito más. Entonces, por eso yo digo que todos somos una sola raza, no hay variedad de razas. Si ha cambiado nuestros rasgos, depende al clima, depende a la zona, depende a eso. Es por eso que les digo que no hay variedad de razas. Nos hemos ido mezclando, sí, pero no hay como dicen la raza negra, la raza no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Han ido clasificando, yo no sé por qué, porque al fin y al cabo dentro de cada uno es lo mismo, los mismos organismos, o sea, todo es igual. Y espero que lo entiendan ustedes también de ahora en adelante. Ya no se discriminen ni porque el otro hable un idioma, ni porque tenga ojo alargado, ni porque la cara sea más grande o porque la cara es morena. Somos iguales. Eso quiero que entiendan. Ahora sí. Individuos. Al final de este proceso acabarán por aparecer los primeros estados, grandes organizaciones de tipo político que abarcan extensos territorios y numerosos poblados urbanos, y en las que ciertos grupos ejercen el poder y reciben tributo del resto de la población y de otros núcleos más alejados. Surgen las clases dirigentes y el personal especializado en la realización de tareas determinadas, gobernantes, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. Alrededor del año 1000 antes de nuestra era, prosperan dos civilizaciones, los olmecas en Mesoamérica y los chavín en la región andina. Ambas son consideradas culturas madre porque crean prácticas culturales que influirán sobre las sucesivas civilizaciones de sus respectivas zonas, los zapotecas o teotihuacanos en Mesoamérica, o los mochicas, los nazca o los tihuanaco en la zona andina. Podrás conocer todo. Pero también dijeron que antes de esas culturas hay una cultura que se llama coral, no sé si ustedes conocen, que era también más antigua que el Tiwanaku, no sé. No sé si estoy en lo correcto o no lo sé, pero también pueden buscar con respecto a ese descubrimiento de esa cultura en la parte de Cusco. Es la cultura coral. Es para que ustedes tengan un poquito más de curiosidad. Ahora sí seguimos. Sobre la cultura olmeca en el video para el que te dejo un enlace aquí arriba. En el año 200 de nuestra era, en Mesoamérica comienza a brillar una de las más impresionantes civilizaciones, los mayas. Su riqueza política, social y económica es sorprendente. Crean la escritura jeroglífica más evolucionada de América, inventan uno de los calendarios más precisos del mundo, utilizan una arquitectura extraordinaria y desarrollan las matemáticas, siendo los mayas uno de los primeros pueblos que utiliza el número 0. Quedan dos periodos que conforman la prehistoria de América.
Si se dan cuenta, el número cero también está en el logaritmo de todos los programas que hacen hoy en día para hacer cualquier tipo de programa a nivel internet. No sé si ustedes sabían eso. Pues todo eso también hay mucha información, pero siempre empieza del cero. Entonces, de nuestro ADN el cero está, ¿no? Ya saben, por parte de Asia, África, por ahí. El periodo clásico, que comienza en el año 292 y se extiende hasta el 900, y el periodo postclásico, que va desde el 900 hasta el 1500. Mira, aquí pone, de 1200 a 3000 antes de Cristo, después de Cristo, Olmecas, Teotihuacán, mayas, toltecas, Tenochtitlán, Chavín de Huántar, Tiahuanaco, ¿no? Esto es por la área de Sudamérica, Paracas, Nazca, Mochicas y Chimo. Sabemos que los mochicas y los de Nazca se agruparon y los Chimo, me parece, para derrotar al imperio incaico. Hay mucha historia por descubrir, por eso, pero empecemos por aquí poquito a poco para que vean de dónde ha aparecido, según la ciencia, el ser humano. Estos son los últimos periodos antes del encuentro del continente con Europa. En este tiempo se consolidan los grandes imperios americanos, especialmente aztecas e incas, y otras civilizaciones como los mayas. En el periodo clásico surgieron grandes concentraciones urbanas cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron, entre sí, relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacán, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150,000 pobladores. Como han escuchado, intercambio, hacían trueque, no manejaban una moneda como hoy en día. Yo he conocido todavía ese término trueque con mi madre cuando hacíamos trueque, cuando íbamos al campo a cambiar el arroz por papa, por oca y saño y por muchas otras, por maíz, por cosas que no venían al pueblo, como se puede decir, ¿no? Entonces nosotros teníamos que ir así, a hacer trueque. Y para que vean que la gente ha ido cambiando según la zona donde se ha asentado, como se puede decir, para empezar a salir y surgir adelante. Y como siempre, si se dan cuenta, ha habido estatus social, pero ¿quiénes le hemos permitido? Nosotros mismos. Y cuando hemos emigrado, se supone, cuando han emigrado de una zona que es del lado por el estrecho de Bering, por ahí todos vinieron sin clases sociales, sin nada, pero nosotros siempre empezamos a querer tener un líder y querer siempre, pero debíamos de tener líder, no digo que no, pero por igualdad, ¿no? El líder debía de manejar, pero preguntando todo lo que es las decisiones en el pueblo, no simplemente porque es líder decidir. Es algo complicado, pero tendría que ser así, porque el líder a veces cuando se le suben las nubes, o sea, las ideas a las nubes y se sube él también, ya se considera, pues, y es por eso que empieza a meternos ideas que no son correctas y que no los creemos. Venga, hay que seguir. Tras el final del predominio olmeca, hacia el año 150, la población de Teotihuacán, en la cuenca central de México, se convirtió en la primera ciudad, en sentido estricto, tras experimentar un gran crecimiento demográfico. Teotihuacán desarrolló una política expansiva y logró el predominio. Su influencia en Mesoamérica comenzó a descender y entre 650 y 700 la decadencia fue total. Por otro lado, al inicio del Clásico, hacia el sur, había cientos de poblaciones en el Valle de Oaxaca. En Monte Albán, la capital política y cultural de la cultura zapoteca, llegaron a residir 30,000 habitantes. El periodo de apogeo de la cultura zapoteca va de los años 300 al 750. Mantuvo relaciones generalmente pacíficas con Teotihuacán, que controlaba la parte norte del valle. La presión de los mixteques por el norte y noroeste contribuyó a su despoblamiento. En la zona andina,
La cultura moche es la cultura más característica y mejor conocida del clásico andino. Se extendió por la costa septentrional del Perú del 100 al 700. Los moches destacaron por su capacidad para la navegación. Utilizaban balsas de gran capacidad, que asombraron incluso a los castellanos. Por otro lado, la cultura nazca se extendió por la costa sur del Perú desde el 100 antes de nuestra era hasta el 800 de nuestra era. Debe su nombre al Valle de Nazca. También ha sido muy estudiada a través de su cerámica y de sus célebres geoglifos o dibujos monumentales. Sí, hasta hoy en día todo esto piensan que es hecho por los extraterrestres, piensan que porque lo han hecho, piensan que son, eh, no sé, señas, no sé, muchos no saben qué es exactamente, pero yo creo que para mí digo que es como decir que había variedad de culturas unidas, ¿no? Puede que también, como dicen extraterrestres, pueden que hayan tenido una conexión, no lo sabemos. Y pueden tener, y puede que hayan tenido una vida pues comunitaria y una relación estable, no lo sabemos. Por eso ignoramos tanto la tecnología y eso que tenían, no sabemos, porque pensamos que por lo que es antiguo pensamos que no tenían tecnología. Puede que tenían una tecnología quizás mejor que la nuestra, no lo sabemos. Tantas preguntas que hoy en día uno no se puede responder y quizás más adelante, ¿no? Hay que seguir viendo. Sobre el terreno, entre Nazca y Palpa. Son visibles desde el aire o las colinas circundantes. Otras culturas andinas fueron los Tiahuanaco, que se desarrolló del 100 al 800 y cuya ciudad llegó a tener unos 20.000 habitantes. La cultura Wari, cuya ciudad llegó a tener unos 40.000 habitantes y su estado centralizado llegó a controlar la distribución de alimentos a escala regional. Pero la cultura más importante del clásico y una de las civilizaciones más impresionantes de la prehistoria de América fue la civilización maya. Tuvo una personalidad propia muy definida, basada en el uso de una misma lengua, la intensidad de las relaciones comerciales y la comunidad de creencias, pese a la existencia de grandes diferencias étnicas, políticas y geográficas. Se extendió por los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Alrededor del año. Imagínense tantas culturas que existen, no sé si existen, ignoro eso, la verdad. No sé si en todos esos países aún existen esas culturas. No había una, sino varias en todos los lugares. No sé si siguen existiendo o lo han ido eliminando como muchos de nosotros estamos eliminando con nuestra ignorancia, con decir que no son nada, con discriminarlos, no lo sé. Por eso es importante saber nuestro origen. Es importante para podernos entender, para podernos respetar, para poder llevar más que todo una sociedad estable. Porque si nosotros seguimos con esa discriminación, lo único que vamos a conseguir es separarnos. Y los pocos que dominan se unen para más separarnos. Es muy difícil si nosotros pensamos que venimos de sangre azul o de una raza blanca. No hay raza blanca, solamente que han ido cambiando según la zona geográfica, el color de piel y todos los rasgos, todo eso. Eso, por favor, busquen información y verán que van a entenderlo mejor que yo. Año 800 al 1000, el territorio maya sufrió una drástica reducción, así como la inclusión de élites extranjeras mexicanas. La cultura maya no desapareció. Perduró con originalidad y brillantez en la mitad norte de Yucatán hasta la llegada de los castellanos. De todos modos, para que puedas adentrarte en el conocimiento de esta formidable civilización, creamos un video específico, para el que te dejo aquí arriba el enlace. Y llegamos al último periodo que compone la prehistoria de América antes de la llegada de los europeos al continente. El periodo posclásico se extiende desde el año 900 al 1500. Se relaciona el inicio del periodo postclásico con el colapso de la cultura maya. Se caracterizó porque la mayoría de sus regiones recibió emigrantes que alteraron el orden social y político. La mayoría de las migraciones provenían del norte de Mesoamérica e incluían una amplia variedad de orígenes étnicos.
Los migrantes trajeron consigo una cultura militarista en la cual la guerra era una actividad apreciada y los guerreros eran reconocidos socialmente por sus hazañas. Los recién llegados no solo se juntaron con las culturas sedentarias, sino que incluso lograron hacerse con el poder e imponer sus ideas, como sucedió con los toltecas quienes fundaron Tula, localizada en el estado de Hidalgo. Con el establecimiento de pueblos guerreros en Mesoamérica, se inician procesos de expansión hegemónica a través de la conquista. Solo durante el posclásico podemos decir que existen imperios en Mesoamérica. Dentro de las culturas más destacadas del periodo postclásico están la cultura tolteca. Tras la caída de Teotihuacán a inicios del siglo VIII, diversos centros pugnaron por el dominio de la región. A finales del siglo X, la ciudad de Tula se alzó con la hegemonía política y comercial. Si se dan cuenta, después de que han empezado a crear imperios, después de eso vino el querer mandar, el querer tener poder. Antes de eso, cuando empezaban a vagar como nómadas, no les interesaba tanto el poder. Lo único que les interesaba es comer y estar vivos y estar tranquilos y estar todo, ¿verdad? Y hoy en día el hambre de poder es el doble. Pese que hemos evolucionado un poco, ya no nos pegamos, ya no nos peleamos, ya no tenemos ese instinto de querer ser guerrero constantemente, pero tenemos que ser guerrero con esto, ya no con la fuerza. Cambiar nuestras ideas según la historia, según nuestra historia, según todo lo que estamos viendo. Porque si vamos a seguir así, teniendo niveles sociales y todo eso, pues nunca va a cambiar. Tenemos que cambiar solamente a que sea una sola sociedad, sin, sin decir que es de la alta sociedad, sin decir, no, 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 una sola sociedad. Que haya un líder, sí, que ese líder puede ser guiado por los más sabios, por los más mayores ancianos. Los ancianos tienen más experiencia. Pero si una vez vemos que el líder quiere poder, ahí ya tenemos que cambiar, porque ya no sirve una persona que quiera el poder y querer dominar. Tenemos que cambiar de nuestro núcleo familiar, porque si nosotros queremos cambiar solamente aquí cuando ya somos mayores, no podemos porque ya estamos educados de una forma y es muy difícil cambiar nuestros hábitos, nuestras manías ya de grande. Tenemos que hacerlo de pequeños. Todo eso pues es una evolución que va a costar mucho y espero que no haya guerras para cambiar. Hay que anticiparnos a eso, ¿no? Hay que seguir. Tula tuvo una población que osciló entre los 40.000 y los 60.000 habitantes. El final de Tula llegó poco después de la traslación de la capital tolteca a Chapultepec en el 1165. Te dejo un enlace aquí arriba para que puedas interiorizarte en todo lo relacionado con la asombrosa cultura tolteca. La cultura mixteca, del Valle de Oaxaca. Tras la caída de Monte Albán, encontramos en el Valle Central de Oaxaca estados autónomos que mantienen rasgos culturales comunes heredados de la cultura zapoteca, la cultura maya de posclásico. Tras la decadencia de los grandes centros mayas del clásico, hacia el año 1000, Chichén Itzá comenzó una etapa de predominio político, cuyo dominio se extendió por todo el centro y el norte de Yucatán. Influida por los toltecas, la sociedad maya tendió hacia la secularización, el pragmatismo y el militarismo. Los tarascos, de procedencia desconocida, fijaron su primer asentamiento en la que sería su capital, Pátzcuaro. Yo creo que han empezado a hacer una cultura así tipo militar y tipo así está, utilizar estrategias militares y todo eso porque una población cuando empieza a crecer y hay poca comida, tienen que buscar otros lugares, ¿no? Y como hemos visto, la mayoría de los lugares ya estaban poblados. Necesariamente tenían o bien entrar en diálogo, como hablaban otras lenguas, no podían entenderse, necesariamente tenían que invadir. Pero hoy en día nosotros no tenemos que hacer eso porque tenemos una sola lengua y muchos ya empiezan a aprender otras lenguas. Y eso es muy importante, por eso
Les digo yo a ustedes aprender otros idiomas para que haya comunicación y razonamiento. No nos cerremos en solamente decir por qué tengo que estar obligado a aprender. No, aprendan porque es una forma de estar en contacto con otra cultura y poder interactuar. Ahora sí, seguimos. Compitieron con los aztecas y consiguieron frenar su empuje. Los aztecas. El origen del pueblo mexica es un misterio. Se caracterizaron por generar rápidas conquistas. A la llegada de Hernán Cortés, el imperio mexica era una construcción impresionante, pero con cimientos débiles y muchos enemigos dispuestos a colaborar con los castellanos. Te dejo un enlace aquí arriba para que conozcas todo sobre los aztecas. Por su parte, en la zona andina, se daba en el posclásico una fragmentación política y cultural, en pequeños reinos o señoríos propiciado por el final del dominio de los Huari. Esta situación se mantuvo hasta la unificación política bajo el Imperio Inca. El Imperio Inca fue la mayor estructura política hallada por los castellanos en el Nuevo Mundo. Ocupaba desde el sur de Colombia hasta el río Mol en Chile y desde el Océano Pacífico hasta el inicio del bosque tropical amazónico. Aglutinó las tradiciones de los pueblos dominados dentro de una gran estructura imperial. Te dejo aquí arriba un enlace a un video sobre ellos. En el 1492 se inicia la conquista de América. Te dejo un enlace aquí arriba para que puedas sumergirte en la historia de esta nueva etapa de América. Gracias amigos por llegar hasta aquí. Si les he querido traer este vídeo es para que se den cuenta de dónde es el origen, según la ciencia, del ser humano. Para que ustedes se den cuenta que no hay diversidad de razas ni nada, sí hay diversidad de culturas que se han ido creando según a la zona geográfica y al clima. Y es por eso que los rasgos han ido cambiando, porque el ser humano se habitúa y nuestro organismo también se habitúa y va cambiando. Eso quiero que entiendan, que nuestros rasgos pueden ser asiáticos, pueden ser africanos, pueden ser de todo. En nuestro ADN está de todo. Quiero que entiendan que nosotros podemos cambiar, porque ya no necesitamos estar en guerra con nadie. Simplemente necesitamos pensar que podemos unirnos y hacer un cambio, no solamente para nosotros, un cambio en general, por el bien del planeta, por el bien de nosotros y por el bien de las futuras generaciones. Eso es lo que puedo decirles, no sé ustedes qué piensan. No quería opinar mucho porque está bien explicado, saben mejor que yo los que hacen este tipo de vídeos. Yo simplemente doy mi opinión con respecto a lo que veo. Espero que ustedes también opinen. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós.